Gloria a Dios. Salmo 113, versos 7, 8 y 9. ¿Lo tiene? ¿103 o 113? ¿Cuál es? 13. 13. Versos 7, 8 y 9. Amén. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Damos gracias a Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Bendice Jehová y edifica, porque en ella son divinas y tienen poder tu palabra. Trae, Señor, aleluya, sabiduría para edificar nuestras almas. Imparte luz, aleluya, y danos conocimiento y ayúdanos a obedecerte, a servirte, a ser humilde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero poner como título a estos versículos 7 y 8 especialmente: el que Jehová levanta del polvo al pobre. Jehová levanta del polvo al pobre. No sé si el pastor habló de la convención, pero tuvimos una convención del año. Convención de esa es distrital. Muy buena, ya nos gozamos. Y el obispo que pertenece a Nueva York y a cierta área más, Rafael Angustia, yo me crié junto con él. Él estaba aprendiendo mecánica con el papá mío y tenía un solar con carros viejos y cosas, y este muchacho Angustia, el obispo, siempre pues estaba con una ropa sucia. No tenía, uno está aprendiendo mecánica o mecánico no usa ropa limpia, ni ropa que no tenga manchas, ropa vieja se ponían allá. Y él, como muchacho que era, estábamos algunos 12 o 13 años, cortaban una camisa vieja, le cortaba mucho y hacía mucha lista así, la partía, y siempre estaba ahí en los carros cuando no estaba el papá mío ahí o estaba afuera, y él estaba leyendo, siempre estaba leyendo Paquito o algo. Y yo me sorprendo porque una persona sencilla, humilde, pobre, que luego cambió la profesión, porque el papá mío era medio sinvergüenza y se emborrachaba y casi no, y era un gran mecánico, pero hasta que él después abandonó. Pero un muchacho pobre, humilde, sencillo, era bien gordito, todavía está un poco fuerte, llegó a ser hoy un obispo de la ciudad de Nueva York, de la iglesia menonita. Eso fue grandioso. Y yo, que era compañero de él, éramos amiguitos, jugaba, estábamos en la escuela estudiando, pues he sido, por la gracia de Dios, evangelista, pastor, maestro de la Biblia, y he ido a institutos. Y uno no pensaba cuando era muchacho allí, aquel muchachito que después se metió a zapatero, porque veía que había un zapatero allí, apellido Buré, hermano de una pastora muy conocida, Hilda Buré, en San Cristóbal, República Dominicana. Y él se puso bueno, y ahí le fue mejor, hasta que luego, como aprendió la zapatería, siempre tenía trabajo, y luego él pudo viajar para acá, y él se destacó. Bueno, llegar a ser obispo no es fácil, bendito sea el nombre de Dios. Y él fue un muchacho, y gracias a Dios que se mantiene humilde. El que se humilla será ensalzado. Él levanta del polvo al pobre. No todo porque uno sea pobre tiene que ser humilde ni sencillo. Todos debemos de ser humildes y sencillos. Toda la gente, todos los seres humanos, especialmente los que somos cristianos, creyentes en Dios, debemos de mantener la humildad, la sencillez. Y dice la Biblia que Dios levanta del pobre al pobre. Es decir, que el pobre se considera como una persona sencilla, humilde, aunque no todos los pobres son humildes. Pero un pobre, Dios levanta del polvo, de esa miseria. Aleluya. Y al menesteroso, al necesitado, al que carece de las cosas más necesarias, un menesteroso, lo levanta del muladar
que significa basurero, como estaba el basurero allá en Israel, de ahí se fue, que se le llamó el Gehenna, y de ahí es que se tomó esa ilustración de ese basurero que había en Jerusalén para tipo del infierno y del Hades y del Sheol. Y de ahí del basurero donde tiraban atajos, pues perros muertos y animales de toda clase, de ahí Dios lo levanta si la persona es humilde y sencilla. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Hubo una mujer americana que lo vi yo en una historia que hicieron de una película histórica, Katherine Johnson. Y esa, no sé cuánto la dieron en español, la historia de ella, que vivía en Washington, en el área de Florida, en Estados Unidos. Y ella estudió contabilidad y fue a trabajar a la NASA en aquel tiempo de la discriminación de Martin Luther King. Y cuenta la historia que estos científicos que habían allí, americanos, la mayoría, casi todos blancos, muy pocos empleados morenos. Y Katherine Johnson estaba ahí de ayudante, y cada vez que había un problema serio allí, ella pedía, levantaba la mano y pedía y tomaba, y el director de la NASA le daba oportunidad y ella daba ideas terribles y sacaba. Y para terminarle sobre esta mujer morena americana, fue la principal mujer y persona que llevó el hombre a la luna. Esa fue la contabilidad de ella y de dos más que habían allí, morena americana. Su experiencia, su sabiduría, Dios usó. Y allí delante de los generales y de los científicos y del presidente de la NASA, ella estaba exponiéndole quebrado y matemática y diciéndole, hasta que le dijo dónde iba a caer el satélite, dónde iba a estar y si iban a subir a la luna, y le ganaron a los rusos gracias a esa mujer. Una mujer, como dice, famoso de conocido, decía el tema de la historia de la vida de ella. Y así hay personas que parece que están en un rinconcito, en una cueva, que nadie se fija en ellos, que no son nadie, pobres, en un pueblecito apartado. Pero Dios está mirando la humildad y el material que hay ahí para usarlo cuando sea necesario. Alabado sea el nombre de Dios. Existió un capitán del Navy americano, no recuerdo el nombre, que se ganó el cariño del presidente Roosevelt, porque lo veía, la sinceridad, el empeño que ponía en su misión, y lo mandaron de cónsul a Rusia y a Alemania. Estuvo él por allá en el tiempo de Adolfo Hitler, de todos esos grandes presidentes y perversos que hubieron en la Segunda Guerra Mundial. Y fue un hombre que tuvo tanta confianza en él, que los barcos de guerra nada más lo podían manejar los almirantes o generales, que es el grado de almirante, es un grado casi el grado de general del ejército. Y a él lo pusieron, el presidente Roosevelt lo mandó a capitanear un barco en la Segunda Guerra Mundial. Miren la confianza. Y un día viene él de allá, en el tiempo de la guerra, cuando él regresa, él le dice, lo invita a su casa para comer, y a su esposa. El presidente, a un simple capitán de Navy. Y cuando están comiendo allí, le pregunta al presidente, ¿y usted no le ha contado a su esposa que usted se recodió con ese grande personaje de Rusia y esa gente grande allá? Y dice, no señor. Que usted no le ha dicho, señora, él no le contó. Dice, no señor. ¿Y por qué usted no le contó a su esposa esos secretos y esas cosas privadas? Eso eran secretos de guerra, decía. Y este presidente se sorprendía cómo un hombre podía ser tan fiel al gobierno así, que ni siquiera detalle así. La humildad de este hombre, porque hay gente que nunca han clavado ni han tirado un tiro y dicen que fueron los que dieron el tiro y que ganaron la guerra. Y ese presidente se quedó maravillado, porque todo el mundo no está para soportar tanta grandeza
y tantas emociones así de decirle, de admirarlo, un presidente americano. Glorioso sea el nombre de Dios para siempre. Aquí tenemos la historia en Segunda de Reyes, capítulo 5, muy conocida, que había un hombre, un general del ejército de Siria. Siria era una potencia en el mundo. No era un imperio mundial, porque Asiria fue el que fue, y Babilonia, Grecia, Egipto, pero Siria fue poderosa, fue una potencia fuerte y macabra que hizo mucho daño. Y tenía un general que Dios le había dotado de cierto valor. Era un hombre, como dice aquí, que era un general tenido en alta estima, valeroso en extremo, pero leproso. Ay, ay, ay. Sí. Mientras salían las bandas armadas del pueblo de Israel, que estaba cerca, en la parte noroeste de Israel, estaba Siria. Ellos bajaban a hacerle daño. Cuando el pueblo de Dios se apartaba, Dios permitía que los enemigos, cualquier paisito pequeño, le hiciera daño, porque apartarse de Dios es peligroso. Ay, sí. Separarse de Dios, porque no solo porque Dios desea castigarnos, sino que permite, los demonios toman de ventaja y dominio. Por eso es que cuando las personas servimos a Dios y estamos en el camino del Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los Dios y lo defiende, aleluya. Y hay legiones, como le dijo Eliseo, ábrele los ojos para que vea cuántos están con nosotros, que hay multitud de ángeles. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Y cuando ellos bajaban, tomaron una muchacha presa y se la llevaron a la casa de Naamán, el sirio, para que le sirviera como una empleada o una home attendant. Allá le decían una sirvienta, la tenían, y ella cuidaba, y se dio cuenta que este hombre tan importante para su jefe, su rey, era leproso. Y ella le dijo a la esposa: si mi señor supiera que allá en Israel hay un profeta llamado Eliseo, que si ora por él se va a sanar, él lo sanaría. Cuya presencia estoy, amén. Ay, Esta Dios. muchacha es una gran misionera. Parece que le enseñaban la palabra de Dios allá en Israel, su padre y su madre. Ella tenía conocimiento de las cosas de Dios y que estaba dispuesta a testificar. Muchas veces le viene a uno el temor de que le ve la cara rara a la gente, pero hay que tirarse a veces y decirle, testificar y decir que Cristo vive y que Cristo salva y que Cristo viene otra vez. Alabado sea el nombre de Gloria a Dios. Dios. Que Dios nos dé valor, porque para eso nos dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Gloria a Y Dios. la palabra poder quiere decir dinamita. Gloria a Dios. Dinamita, recibiréis poder, como estábamos hablando hoy, y seremos testigos en cualquier parte, y hablaremos donde Dios nos ponga, y Dios nos dará el valor y la valentía y la habilidad y la oportunidad de poder testificar de Él, que es un honor, además de un mandato, es un privilegio el uno testificarle al amigo, a la familia, al hermano, al vecino, aleluya, en este tiempo de verano, salir a predicar a la calle, hablarle e invitar a la gente, aleluya, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta muchacha le dijo eso, y él fue y le dijo al rey: hay una niña, una muchacha aquí en mi casa que dice esto. Y el rey le dijo: pues vamos a hacer una carta y vamos a darle presente, oro, plata, ropa, para que vaya allá como pago por la sanidad. Pero no le manda la carta a Eliseo, sino que se la dirige al rey. Cuando llega a la comitiva, Naamán con toda su gente, su séquito de gente, con todo lo que llevan, se paran frente al palacio, que estaban siempre ellos en guerra con Siria, y le dice:
he aquí, tome esta carta, la manda a mi rey. Cuando él lee, que abre, que le dice, que le sane, dice, pero soy yo Dios, ni para sanar a nadie. Mire cómo busca problema conmigo, porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no soy Dios para sanar, ni quitar vida, ni hacer nada. Pero Dios le reveló a Eliseo, que estaba en su casa, seguramente en comunión, y Eliseo le dice, manda al general delante de mí, para que sepan que en Israel hay profeta de Dios. Aleluya. Qué bueno que en Israel había en ese tiempo, después de Elías, estaba Eliseo, y que hizo más milagros que Elías. Porque cuando no hay hombre de Dios en la tierra, en un sitio, la tierra está vacía, es como si no hubiera nadie. Y sin ser presuntuoso, sin tener que ser orgulloso, cuando un hombre de Dios está en un sitio, dirige, vive en un sitio, va, camina en una familia, pertenece, hay honra y honor, hay bendiciones donde quiera que los cristianos pongan su pie, aleluya. Yo no sé, yo me acuerdo el tiempo que cuando decían que había un cristiano, estando yo muchacho en Santo Domingo, era como el que tenía tuberculosis, nadie lo quería saber ni pasar por ahí. No había, se podían contar los evangélicos que habían en San Cristóbal y en ese tiempo, porque era una cosa más, todo el mundo era de una religión falsa y había que tener valor para uno. Y en ese tiempo me convertí yo y fui el primero de mi familia y serví a Dios, y hasta el día de hoy, más de 50 años llevo, aleluya, Gloria a Dios, con la gracia de Dios, claro. Y cuando se presenta él allí, el general orgulloso, con tantas cosas, pero leproso. Una gente puede tener muchas cualidades, pero es pecador. Puede tener muchos atributos, pero le falta a Jesucristo, aleluya. Como cuando le dijo Jesús al joven rico que vino delante de él corriendo y se arrodilló delante de él, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Cristo le dijo una serie de cosas y él le dijo, todo esto lo he guardado, pero te falta una cosa. Anda, vende lo que tiene y dáselo a los pobres, porque codiciaba el dinero, y ven, sígueme. Y con tantas cualidades, es triste que esta persona se fue sin Dios y posiblemente no se convirtió nunca. Porque el pecado más grande, el Espíritu Santo cuando venga y cuando vino y cuando está, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el mayor pecado. Ay, sí. Puede tener uno la honra, las cualidades, las condiciones, las riquezas, las oportunidades, los títulos, y si no ha aceptado a Cristo, es triste. Y hay una cosa que dice, el que cree en Cristo es salvo, pero el que no cree ya es condenado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesús para que el que cree en Él sea salvo. Porque de tal manera amó Dios, lo amó cuando murió en la cruz. Pero si una gente rechaza o no cree o no vive o no ya no existe ese amor de parte de Dios. Porque algunos creen, Dios puede tener misericordia, pero el que no cree, dice la Biblia, ya es condenado. Oiga eso. Es decir, que hay que aprovechar las oportunidades. Bendito Dios. Allí está el general. A lo mejor no sé si usaban en ese tiempo medallas, como una vez que allá en tiempo de Trujillo había más de 100 generales y todos tenían una balsa de chapita y de títulos y de condecoraciones, que nunca habían ido a una guerra ninguno de ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, que por eso le decían a Trujillo chapita, porque tenía tanta prenda, eran como chapitas de que él se ponía cuando era un muchacho, de las tapitas de refresco, se las ponía aquí como galardón. Tenían ya un llamado a ser un militar grande. ¿Y qué le dice Eliseo? ¿Qué le dice Eliseo? Vete al Jordán. Ni caso le mandó a decir, vaya al Jordán y lávese 7 veces y será limpio. Ah, no, se enojó. Pues yo creía que yo iba a ser la persona más importante, que yo iba a ser la persona objeto de atención, porque yo soy un general, pensaría él.
y que me dice que me vaya, y ni siquiera vino a recibirme, me mandó un mandado con el sirviente, que se vaya. No, me voy. Y enojado se iba. Allá en mi tierra, en Siria, Habana y Farfar son unos ríos que son más limpios que el Jordán. Si me lavo allá me sano, ¿a qué vine yo a perder mi tiempo? Pero los inteligentes soldados que andaban con él le dijeron: Señor, pero si él le hubiera pedido algo mayor, más grande, un sacrificio mayor, usted lo hubiera hecho por sanarse de la lepra. Y en ese tiempo que era difícil sanarse de lepra, y que casi la lepra todavía es una enfermedad incurable y asquerosa y tipo del pecado. Y él se puso a pensar. El orgullo de Naamán. El que se orgullece será humillado. El que se ensalza será menospreciado. El que se humilla será ensalzado. Gloria al nombre de Dios para siempre. Hay unos versos aquí que quiero leer también en la Biblia, donde dice, 1 de Corintios capítulo 1, verso 26 en adelante: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. No somos nosotros muchas personas importantes para el mundo. La mayoría pobres, venimos de barrios llenos de maldad, de gente pobrecísima. Y Dios nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha honrado. Y dice, como dice el salmo que leímos: Él levanta a Dios del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, no con los presidentes ni con los senadores y diputados, porque ahora se ha convertido que muchos líderes cristianos quieren andar con senadores y diputados. No, y en política, que eso es un poco, Dios no nos ha llamado a política. Yo conocí un hermano que puso un comité político aquí en Nueva York, y hoy se está el mundo enfermo, y lo abandonó el partido cuando él se vio enfermo, le daban diálisis de problemas de los riñones, y lo abandonaron, y gastó más de $2 millones que se ganó aquí en Nueva York. Sino que es el privilegio de que los hijos de Dios puedan compartir con los ministros, con los profetas, con los maestros, con los hombres de Dios, los príncipes del pueblo de Dios, los ministerios, los hombres que instruyen, que hacen, que ayudan, que edifican la iglesia, los ministerios. Es un honor. Una vez estuve yo en Florida viviendo, y fui a una iglesia de un pastor de San Cristóbal que vivía allá, y él dijo, no me olvido de lo que dijo, porque algunos ven una familia tiene un hijo que es predicador o evangelista, eso no llegó a nada, no fue ni a la universidad, o no es nadie. Pero dijo él, es un honor el hombre que Dios escoge y Dios llama y lo invite de poder y de talento y de santidad. Alabado sea Dios para siempre. El que se humilla será ensalzado. Había un fariseo y un publicano, como hemos leído, y el fariseo decía, Señor, yo oro tantas veces, ayuno y hago esto y aquello, y no soy como este saduceo. Y entonces el saduceo decía, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Y Cristo dijo, estoy seguro que de cierto digo que este saduceo fue justificado delante de Dios, porque lo que pedía era perdón, y aquel se alababa el fariseo. Y cuando vaya a una boda, no ocupe los primeros lugares, busca los puestos últimos, para que no sea que después te digan vete atrás, mejor es que te digan ven adelante. Y la humildad. Cristo es el Señor de toda la grandeza, del Creador del universo.
Gloria al nombre de Dios, que fue humano, pero que era Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el divino, el unigénito, el que se transfiguró delante de sus discípulos y vieron su gloria. Y la gloria como del unigénito, dice San Juan capítulo 1, y habla Pedro también, que él no habla por fábula, sino porque él vio con sus propios ojos la gloria de Dios cuando Cristo se transfiguró. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. En el capítulo 2, si no mal recuerdo, capítulo 1 de Apocalipsis, dice allí que vio a Cristo glorificado en el día del Señor, transformado como Él era, como va a venir en esa, y ese es el glorificado. Y Cristo cogió un lebrillo, una ponchera, y estaban todos sus discípulos y comenzó a lavar los pies a cada uno de ellos. Eso no lo hace cualquiera, porque allí se ensuciaba de polvo y eran sandalias lo que usan en aquel tiempo. Y yo creo que todavía algunos la usan, y había la costumbre de que alguien, un sirviente de la casa, lavara los pies. Pero entraron a la casa y nadie quiso hacer la labor de siervo. Pero Cristo sí estaba dispuesto. Óigame, porque hay que tener coraje para uno ver a Dios lavando los pies, el mismo Dios, y la gente orgullosa. Que se creen que son muy importantes, y uno está vivo y en un momento muere y tiene que llevárselo para el cementerio. Bendito sea el Señor, pero el que se humilla será ensalzado. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Bendito sea Cristo para siempre. Aleluya. Hay otro personaje que quiero hablarle en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Hubo un hombre que no tenía vivienda, ni siquiera un ranchito, estaba viviendo en el desierto. No comía bistec ni en buenos restaurantes como los que hay en Nueva York. Y se vestía no de traje y corbata, sino que se vestía de cuero y de ropa y de pelo de camello. Y vivía en el desierto. Y Cristo dijo que el hombre más grande que había sobre la tierra era él. Óigame, qué cosa tan grande, ¿eh? Juan el Bautista. Gloria a Dios. Dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Pregunta Jesús, y él contesta, ¿a quién saliste a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? No. ¿Qué saliste a ver al desierto? A un hombre vestido de camello. Y dice Jesús, a un profeta, y digo, aún más que un profeta. Y entre los que han nacido de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ay, la gloria sea de Gloria a Dios para siempre, aleluya. Alabanza, alabanza, gloria al Señor para siempre. Glorificado sea tu nombre. Yo me he visto no una vez, 2 o 3 veces, aquí en Nueva York y en otros sitios, me he tenido que ver como una gente, un bomb de la calle, sin tener, como la última vez que fueron pocos días, pero fui a parar a un sitio a un chete en Harlem. Y Dios permite eso para Dios ver la fidelidad de la persona y hasta dónde llega. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez trabajaba yo de la primera iglesia que tuve en la calle Restauración de la Joya, allí, que era Purito, un pastor de por allá de Lisibón de Higüey. Y él estaba viendo como Dios, él tenía 2 iglesias y me puso ahí a ayudarle en esa iglesia. Él atendía una en el Sánchez Libertad, los que son de Santiago saben. Y él de momento, como yo vi que yo nada más estaba trabajando allí, lo que se me había ofrecido, ni siquiera lo más necesario me daban. Y comía porque las hermanas de la iglesia me daban comida en su casa. Y dormía en un cuartito de la iglesia. Entonces no fue lo que él me ofreció, porque el obrero vino de su salario y allí había entrada. Yo tenía como 19 años. Y yo le dije en una noche que dimos un culto y yo prediqué en el Sánchez Libertad, yo le estoy hablando de más de 50 años, que no iba a seguir con él. Entonces él, queriéndome humillar, dijo, pero ¿quién es más grande? ¿Quién es más importante? ¿Quién tiene más ministerio, tú o yo? Señor, yo le estoy diciendo que me voy porque no estaba conforme como me había tratado y con lo que me había prometido. Y yo tenía un año allí que ya los pantalones estaban vallos
y la camisa, que antes había unas ropas que perdían el color y no se rompían. Y ahora se rompen y no pierden el color. Y la iglesia me dijo a mí, si usted se va, vamos a hablar con el concilio para que lo pongan usted fijo ya como pastor aquí, porque él tenía las dos iglesias. Y yo le dije, no, él fue que me puso, yo no voy a seguir aquí. Yo le dije, no, yo me voy el hombre. Bueno, yo sé que lo que último que supe fue que yo creo que hasta la iglesia de Dios Pentecostal, que era pastor, lo sacaron. Y a lo poco tiempo llegué yo donde el hermano Ángel María Aracena, que era presbítero de la Iglesia de Dios Incorporada, y me recibió allá porque los hermanos me conocían que yo visitaba y me atencionó y me dijo, aquí han hablado muy bien de su testimonio y lo vamos a poner ahora en un colegio de director que vamos a poner. Usted va a ser el asistente pastor y una iglesia más de 200, la iglesia más vieja de la Iglesia de Dios, y usted va a estar aquí maestro de los jóvenes, superintendente me pusieron todos los títulos. Dios me levantó y me honró. Alabanza, alabado sea el nombre de Dios. Y Dios, porque Dios humilla a los orgullosos y levanta del polvo al pobre. Aleluya. No se pierde nada con ser humilde y soportar bajo la mano de Dios. Soportar hasta que Dios nos levante. Aleluya. Vale la pena sufrir por Cristo y soportar. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Yo he ido a iglesias que me han dejado sentado como que no llegó nadie. Sin embargo, aquí Dios me ha honrado en este lugar y cuando vengo nunca he pedido que me pongan a predicar. El pastor, mi amigo de más de 30 años, me da la oportunidad y Dios me abre puertas. Alabado sea el Señor. Allá se paró una mujer un día antes de yo venir, una pastora y profeta de Dios, y dijo, Dios te va a levantar en alto. Y una vez me dijo, y lo creo de Dios, por hombre de Dios, dijo, tú vas a ir a púlpito donde muy pocos predicadores han ido, Dios te va a llevar. Y yo lo creo, y no busco grandeza, nunca he deseado, pero Dios le ha placido, gloria al Señor, a bendecirme y ayudarme. Yo andaba rodando y ya tengo un apartamento, estoy retirado, tengo tranquilidad, tengo paz, puerta abierta, 3 viajes misioneros en estos últimos días y 3 que di antes, y la puerta abierta, y Dios me ha provisto dinero para darle a los pobres, a los que necesitan, me ha dado para dar, me lo dijo y me ha dado, gloria al Señor, bendito sea el nombre, que Dios le bendiga. Gloria a Dios.